El birimbao. ¿Qué es el birimbao? El birimbao es un instrumento cordófono monocordo de una sola cuerda, parecido al arco musical procedente de Angola, que gana adeptos paulatinamente como consecuencia de su asociación con la capoeira. El birimbao es hecho de una vara de madera flexible que es tensada en sus extremos con un alambre acerado. Posee una calabaza con un corte circular cerrado y se aloja en la parte inferior del palo, sirviendo como resonador o amplificador. El sonido del birimbao proviene de la vibración del alambre, que es producido por las variaciones sonoras realizadas con el dobrão y la baqueta. La terminación de las vibraciones finalmente llega a la calabaza, que dependiendo del tamaño de esta, obtiene un sonido u otro. Así se puede distinguir los diferentes tipos de birimbao. Tipos de birimbao. Por lo general, sabemos que el tamaño de la calabaza define el birimbao entre gunga, medio o viola, pero esto no siempre sirve como regla general, pues no todas las calabazas suenan bien con todos los palos y por ello hay que elegir la calabaza adecuada y cazar el birimbao. También influyen varios conceptos como los del mestre, grupo o el fabricante, pues cada uno tiene un sonido preferente. Generalmente, un birimbao gunga es aquel que posee una calabaza grande, un medio posee una de tamaño mediano y una viola posee el tamaño más pequeño de los tres tipos. Las partes de un birimbao. El birimbao está compuesto por una vara de madera flexible, un alambre y una calabaza. Es acompañado por tres accesorios que ayudan en la producción de su sonido. Ellos son el cachixí, el dobrão y la baqueta. La madera. El birimbao está hecho de una madera flexible, principalmente de esgueira ovata, más conocida como biriba, el cual es un árbol de la región del Amazonas. Aunque esta vara es la más popular del gremio, existen muchas otras que son también utilizadas por muchos capoeiristas. Dentro del grupo Capoeira Nagô es utilizada la madera de guatambú para la fabricación de los birimbaos. La calabaza. La calabaza tradicional del birimbao es conocida con el nombre científico de Lagenaria vulgaris. La calabaza es seca y común del fruto de la familia de las curcubitáceas. Debido a la dureza de su piel, cuando ha sido sometida a un proceso de curación, tiene diferentes fines en diferentes culturas. Se usan como recipientes para la comida, cuencos, tazas, jarras, etc. También se utiliza para el transporte de líquidos, que por lo general suele ser de agua. También se utiliza como amplificador para instrumentos musicales acústicos como el chocalho, afoxé, maracas, sereque, oxereque, abé, malimba, entre otros. Su descripción botánica nos dice que es una planta herbácea de tallos rastreros y largos que está cubierta por pilosidades ásperas, hojas anchas y flores amarillas. Sus frutos suelen ser grandes y comestibles. Su cáscara es leñosa, lisa y dura cuando se seca. Los frutos son muy variables, pueden ser piriformes, cilíndricos u ovalados, de color amarillo o color crema al madurar. Dentro de sus antecedentes históricos, la evidencia más temprana de su uso nos lleva a viajar a más de 6.000 años atrás en el tiempo. Este hecho es verificado por el hallazgo de una calabaza empleada con fines artísticos, en la cual aparecen dos figuras humanas entrelazadas que han sido pirograbadas. Es una de las pocas piezas del arte precerámico de América del Sur de las cuales existen restos arqueológicos. Restos de calabaza se encuentran en muchos lugares del mundo, en diferentes épocas y culturas, lo que indica que su uso ha sido extendido por casi todo el planeta. Asimismo, se encuentran cacharros utilitarios como platos, tazas y recipientes que contenían maní, frijol, maíz, camote y oyuca.
El alambre. El alambre en la capoeira es un tipo de hilo delgado que se obtiene por el estiramiento de los diferentes metales de acuerdo con la propiedad de ductibilidad que poseen los mismos. Los principales metales para la producción de alambre son hierro, cobre, latón, plata, aluminio, entre otros. Sin embargo, antiguamente se llamaba alambre al cobre y sus aleaciones de bronce y latón. El alambre era originalmente de fibras vegetales o cuero de animales. Más tarde empezó a usarse el alambre para fabricar vallas, hasta que los automóviles se volvieron comunes. Entonces se empezó a usar el alambre que hay dentro de los neumáticos. Hoy en día se usa el alambre que puede encontrarse en ferreterías, como cuerdas de piano, ya que es más fácil de conseguir. No obstante, lo más tradicional aún sigue siendo el alambre de los neumáticos. El dobrão. El dobrão es el objeto con el que se incide en el alambre. Era originalmente una moneda de 40 reales. Hoy en día se suele usar una piedra o un trozo de metal grueso que simula una moneda. La baqueta. Las baquetas se usan para generar percusión en la música. Generalmente son de madera o fibra de carbono. Las últimas suelen ser más caras y duraderas. También las hay de un tipo especial de plástico, que son las más caras de todas, pero duran mucho más. En capoeira, la baqueta es una varilla fina, generalmente de bambú o de biriba, pero también se usan otras maderas como las de ticum. El cachixí. El cachixí es un instrumento idófono, es decir, de sonido propio. Es un instrumento musical que produce el sonido primeramente por la vibración de su propio cuerpo, sin uso de cuerdas, membranas o columnas de aire. Su cuerpo de madera o metal es duro, pero con la suficiente elasticidad como para mantener un movimiento vibratorio. Es hecho de mimbre o enea con forma de campana que tiene acrílico, arroz o semillas secas que resuenan al chocar con el fondo del mismo y puede tener varios tamaños. Cuenta con un ala en la parte superior y el fondo se cierra con una rodaja de calabaza. El cachixí, al parecer, fue una invención de dos hermanos en Santo Amaro, Bahía, según decía Mestre Pachinha, y de donde nació la feria del cachixí. Historia del birimbao. No se sabe con certeza cuándo el birimbao comenzó a usarse en la capoeira. Probablemente no tenga su origen en Brasil. Muchas historias y relatos se cuentan sobre el birimbao. Sin embargo, la ausencia de evidencias de uso por parte del pueblo brasileño y o portugués hace indicar que el origen del birimbao en la capoeira es africano. Se dice que por medio de los esclavos africanos en la época de la esclavitud llegó el birimbao a Brasil sobre el año 1500. Las tribus que se dicen utilizaban este instrumento son los Khoisan, los Ovambos, los Umbis, los Niyanecas y los Quimbundos. En 1835, Moritz Rugendas, un pintor europeo que viajó a Brasil, dibujó un cuadro con la siguiente explicación: los negros tienen todavía otro pasatiempo, mucho más violento, capoeira. Consiste en dos contrincantes que se lanzan el uno contra el otro, tratando de golpearse para derribar el uno al otro. Neutralizan los ataques parando o escapando con el cuerpo en saltos habilidosos. Muchas veces ocurre que sus cabezas chocan y esto suele hacer que la situación degenere en un conflicto violento. No obstante, el birimbao no está presente, ni en el texto ni en el cuadro de Rugendas. Se piensa que el birimbao fue introducido más tarde para disfrazar el aspecto luchador de este arte, pero sí bien se sabe que era utilizado por los vendedores ambulantes y o trovadores para llamar la atención de los transeúntes y así poder ofrecer y vender sus productos. El birimbao, además de lo musical,
tuvo un papel importante en las luchas. Se dice que no solo avisaba con sus toques de la llegada del enemigo, sino que hasta era usado en algunos casos como lanza de combate. Como anteriormente se dijo, es parecido al arco musical. Según diversos autores, el instrumento monocordo es uno de los instrumentos más primitivos de toda la humanidad. Existen numerosos instrumentos monocordos en muchos lugares del mundo, principalmente en regiones de África, donde existen varios tipos de monocordos, tocados con una piedra, con los dedos, con baquetas o sin ellas, con y sin elemento resonador o incluso con varias cuerdas. El más antiguo es el arco musical, que al igual que el birimbao está conformado por una cuerda tensada entre los extremos de un arco y está hecho también generalmente de madera. El arco tradicional se usaba como instrumento musical y también como arma, pero aún se desconoce si este fue su primer uso. En las pinturas rupestres en el sur de Francia, datadas alrededor de 1500 a.C., muestran un ritual donde un arco ya fue utilizado como instrumento musical. A diferencia de los instrumentos de cuerda usados en la música sinfónica, el arco musical no posee una caja de resonancia, aunque puede tener resonadores externos como un hoyo o incluso puede utilizarse la misma boca. Comúnmente, el arco musical se considera como un instrumento solista, aunque a veces se utiliza para formar parte de un conjunto de música a pala. El apala es un estilo de vocal y música de percusión de la yoruba musulmana, más conocido como el birimbao de boca. La boca del ejecutante hace un resonador quien apoya a sus dientes uno de los arcos frotados de la cuerda de este con el otro arco, pero el modo habitual de producir el sonido del arco musical es frotando la cuerda. Los arcos musicales todavía se utilizan en numerosas culturas, en distintas zonas del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el arco musical lo podemos encontrar entre los indios apalaches, donde le llamaban el arco de boca o mouth throw. En América del Sur, también conocido como arco musical, que figura entre las culturas precolombinas de los Huichicoroche, Nivale Mapuche. Fue a final del siglo XIX cuando Henry Balfour propuso la teoría de que el arco musical fue creado a partir del arco de caza. Poco después, el antropólogo suizo Montandon explicó que el arco de caza fue originario a partir del arco musical. El musicólogo y profesor alemán Kurt Sachs trazó la hipótesis de que ambos arcos se desarrollaron de manera completamente independiente. Aunque no podemos saber qué teoría es cierta, las evidencias más primitivas del arco musical aparecen en unas pinturas en cavernas datadas del año 15.000 a.C. Pasamos